¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de Agenda Abierta, haciendo televisión en tiempos de pandemia. Vale decir, tanto nuestro invitado como nosotros estamos en nuestro respectivo domicilio haciendo televisión aquí en Vértice TV, para hablar de política, hablar de economía y fundamentalmente hablar de lo que pasa en la región de los lagos. ¿Cómo están cambiando las prioridades? Este domingo 26 habría habido un plebiscito donde los chilenos habíamos sido convocados para ver si modificamos, ¿no?, la Constitución. Mire cómo cambian las cosas. Un virus que es invisible a nosotros fue capaz de modificar completamente lo que había sido una decisión mayoritaria de los chilenos a partir de octubre. Y sin duda este virus, que comenzó al parecer a finales de diciembre en China, está cambiando muchos usos y costumbres de la sociedad a nivel mundial. Hoy ya estamos hablando de una nueva vuelta a la normalidad, una nueva manera de normalidad. Para hablar de la región, de política, de economía, queremos primero saludar al diputado Fidel Espinosa, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está usted, diputado? Muy bien, un gusto, Hardy, saludarlo a todos ustedes en sus respectivos hogares. Yo me encuentro en Puerto Vara, en la oficina parlamentaria. Eso le iba a preguntar, ¿usted está en Puerto Vara y la familia bien, diputado? Todo bien, Hardy, todo bien, cuidando ahí a nuestra madre, que ya tiene 82 años. Todos mis hermanos han jugado ahí un rol más importante que el mío, incluso porque yo he tenido que privarme la posibilidad de verla, porque como viajo tanto, tengo que ir al Congreso, volver, soy agente de riesgo para su salud, así que he tenido que privar de estar al lado de ella estos meses. A propósito del Congreso, ¿ustedes cómo están trabajando? ¿Ustedes están trabajando por teledistancia, las votaciones? ¿Cómo se están realizando? De manera mixta, Hardy, de manera mixta. Esta semana nos tocó lo que era nuestra habitual semana distrital. De hecho, yo vengo llegando desde Cascada y de Puerto Vara, donde anduvimos como oficina parlamentaria entregando algunos aportes en mascarillas. Adquirimos 4.000 mascarillas como oficina parlamentaria. Estuvimos con la Junta de Vecinos, adultos mayores, y ahora con los colectiveros de Puerto Vara, reciencito. Esta semana hemos sesionado también a través de este sistema telemático. Pero ya la próxima semana estaremos presencialmente en el Congreso porque tenemos que seguir legislando y tenemos una agenda importante de materias que todavía hay que seguir trabajando en el marco de lo que es esta pandemia que ha afectado a todo el país. Así que hemos tenido un sistema mixto, presencial en el Congreso, como también acá desde distancia, participando en las comisiones y también participando en los debates de la sala. Bueno, sobre eso al regreso hablaremos efectivamente cómo está el trabajo legislativo, el trabajo político. Queremos saludar también al consejero regional, militante de la UDI, Juan Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Juan Ortiz? Hola, Hardy, un gusto nuevamente estar en tu programa, segunda vez que me invita, así que compartir también esta mesa con Pedro y el diputado Fidel Espinosa, y un saludo también a todos los que te siguen en tu programa, a todos los televidentes. Así que muy grato estar con todos ustedes y, como tú dices, para conversar de la contingencia de nuestra región. A propósito de Consejo Regional, semanas atrás estuvimos con el consejero Juan Cárcamo, donde él destacaba que particularmente los consejeros demócratas cristianos, y después yo en mi programa radial entrevistaba al intendente Jürgensen, se ha visto que en este contexto de esta crisis ha habido cierta mancomunión en sacar proyectos adelante con cierto sentido de urgencia, ¿o no, Juan? Sí, mira, Hardy, si me lo permite, nosotros el día miércoles terminamos nuestra reunión ordinaria y acordamos los siguientes puntos, que te lo voy a resumir para que la gente sepa, los que nos están siguiendo. Nosotros aprobamos 5.000 millones que va a ir directamente en beneficio de 4.530 trabajos de media jornada que van a durar 4 meses con una renta de 224.000 pesos para las personas que se han quedado sin su trabajo, y para los emprendedores igual y muchos independientes. También aprobamos 1.000 millones de pesos que se mantuvieron del concurso para las organizaciones sociales del 6%, que va a ir en asignación directa. También aprobamos 3.400 millones para canastas familiares, para llegar a la gente que en este momento no tiene ningún ingreso y necesita alimentarse. Y también aprobamos 2 hospitales de campaña para Osorno y Ancud, con 2 ambulancias y 2 furgones para cada ciudad, que también va en beneficio de todos los enfermos que están con el COVID-19. También aprobamos los proyectos FREE que nos presentaron los municipios,
que para que lo empiecen ya a ver y a ejecutar. Y lo más importante, que el día lunes también nos vamos a reunir para aprobar otros 5.000 millones para nuestras tan azotadas pymes, emprendimientos y personas que trabajan en forma independiente. Eso es súper, súper importante para también reactivar nuestra economía, que está muy también deteriorada. Así que esas son las noticias que te puedo dar como Consejo Regional, que fue este miércoles que aprobamos esos ítems que son muy importantes para nuestra región. Si al regreso igual queremos ver el sentido de urgencia, cuándo llegarán los recursos, así que una vez que presentemos también a Pedro Díaz, que ya es panelista estable, entiendo que él está en Concepción, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, con sede en Peyuco, que una universidad que cada día crece más y cada día tiene más profesores, científicos, académicos. ¿Cómo está, profesor Pedro Díaz? Bienvenido a Agenda Abierta. Muy bien, Hardy, un saludo a todas las personas que hoy día nos acompañan, al diputado Fidel Espinosa, al consejero Juan Ortiz. Así que siempre un agrado estar participando del programa. ¿Desde Concepción? Sí, en Concepción. Acá levantaron la cuarentena para Hualpén, así es que hay una suerte de pseudo-normalidad que la gente está aprovechando para poder arrancar de lo que son la responsabilidad de la pandemia. El diputado Fidel Espinosa evidenció un sentido de responsabilidad no solamente familiar y social, absteniéndose de visitar a su mamá. Acá poco se ve eso, se ve poca responsabilidad cívica, poca responsabilidad familiar, porque hay mucha gente en la calle, mucha gente que está dando vueltas, no cumpliendo con lo que es el sentido que se espera de un sentido de responsabilidad. Mire, yo le voy a proponer lo siguiente. A partir de ahora voy a empezar preguntándole algo al diputado Espinosa, pero va a estar abierto, porque usted se puede interrumpir. Nuestros televidentes entenderán cuando si se acopla o no se acopla, pero la idea es que comencemos este debate. Y como el diputado Espinosa es un hombre rudo en la política, y un hombre que tiene harto tiempo en la política, y un hombre que no teme en las confrontaciones en el buen sentido de la palabra, quiero preguntarle lo siguiente. Mire, diputado Espinosa, esta semana el expresidente Ricardo Lagos dijo que la oposición no estaba dando el ancho. El senador Felipe Arboy dijo esta misma semana que una parte importante de la oposición está más bien, parecía que preferirían que el gobierno fracasara sin medir las consecuencias. La contraportada del T-Clinic de esta semana, de este jueves, vi una página en blanco y hace una pregunta, dice, ¿y cuáles son las propuestas de la oposición para combatir el coronavirus? Y una página en blanco. ¿En qué está la oposición, diputado Espinosa? Mire, el expresidente Ricardo Lagos, senador del PPD, la contraportada del T-Clinic, pues la misma encuesta demuestran que efectivamente la oposición está bastante descuajeringada y no se ve en esta crisis. Primero, Hardy, señalar de que han habido algunas frases bastante desafortunadas del expresidente, sabiendo con todo el cariño que yo le tengo. Yo soy y he sido laguista durante el desarrollo de toda mi vida política, pero en una semana dijo dos cosas que me parece que son bastante inapropiadas. Primero dijo que era necesario que en Chile los violadores de derechos humanos terminaran sus días en sus hogares con arresto domiciliario, cuestión que causó bastante resquemor, obviamente, en la familia de quienes fuimos víctimas de la grave violación a los derechos humanos en Chile. Y en la misma semana nos pegó a nosotros la oposición diciendo que teníamos que ser solamente constructivos en el marco de esta pandemia y no prácticamente contravenir los planteamientos del Ejecutivo. Yo quiero decirle que en eso hay una equivocación. Nosotros como oposición lo que hemos hecho ha sido mejorar cada una de las propuestas y las iniciativas de ley que el gobierno ha presentado, y la hemos mejorado transversalmente en el Parlamento, entre todos los partidos. Entonces, por lo tanto, la oposición como gobierno en el Parlamento sí hemos contribuido para sacar adelante una serie de proyectos de ley, desde la ley de protección del empleo hasta aquellas que va a favorecer a las pymes, los pequeños empresarios y hoy día los informales, con el propósito obviamente de contribuir para salir de la crisis más profunda que seguramente ha tenido nuestro país en el último siglo. O sea, yo creo que tanto Pedro Díaz, Polanco como don Juan coincidimos en que esta es la crisis más profunda, sanitaria, que ha vivido nuestro país en prácticamente un siglo de existencia. Y quizás va a ser una crisis que tenga efectos tremendamente complejos para el país en lo económico en su recuperación, post-crisis, una vez que termine, ¿no es cierto? Ojalá pronto esta pandemia que hoy día tiene sumido al país. Así que desde ese punto de vista, yo considero que es injusto decir que como oposición no hemos construido también, desde nuestro punto de vista, nuestros planteamientos, para hacer el contrapeso a la propuesta del gobierno,
el proyecto de ley que ya están saliendo y que van a beneficiar a millones de chilenos, como las propias iniciativas que desde lo regional, como lo decía Juan Ortiz, el consejero regional, está haciendo los gobiernos regionales para ayudar a las familias en esta crisis. O sea, yo creo que todos estamos contribuyendo, los gobiernos regionales, el Parlamento, para ir en ayuda de nuestros compatriotas. Lo que sí me queda claro, Hardy, para terminar la idea, es que hay muchas de las iniciativas que nosotros las hacemos con la mejor de las intencionalidades. Por ejemplo, quiero contarte una muy breve. Vengo saliendo de una reunión con dirigentes de los colectivos, de acá de Puerto Vara, y nos dicen, ¿sabe, don Fidel? La letra chica de nuevo. Nos dijeron que nuestros créditos iban a ser aplazados hasta el término, ¿no es cierto?, del pago correspondiente a cada uno de los créditos, y que esas cuotas, estas 6 cuotas, se van a ser incorporadas al final del crédito. Pero igual le están aplicando intereses brutales, a pesar de que el propio presidente de la República dijo que iban a ser con interés cero. Entonces, desde todo punto de vista, la pandemia también nos ha mostrado las dos caras de Chile. Las AFP siguen abusando. El intendente el otro día decía que ya el tema del estallido social pasó a un segundo plano. Yo creo que es un error garrafal. Yo creo que la pandemia ha demostrado que a pesar de las crisis, las empresas como la AFP, las entidades como la AFP, la ISAPRE, siguen abusando de los chilenos. Las farmacias se siguen coludiendo con los precios para cobrarle más caro los remedios a los chilenos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como oposición sí hemos tenido voz, hemos sido críticos y también constructivos, apoyando las iniciativas que consideramos que son positivas. No sé qué piensa usted, Juan Ortiz, Pedro Díaz, el rol que está cumpliendo la oposición. Pues no solamente el presidente, todos los columnistas estos últimos días, pero las encuestas además son lapidarias. No sé qué piensa usted, Juan Ortiz, Pedro Díaz, sobre el rol de la oposición. Juan. Gracias, Ardi. Mira, siempre yo he sido muy crítico de sacar dividendos políticos cuando pasa una tragedia o una emergencia. Yo creo que cada uno aquí tiene que estar en el rol que le corresponde. Y yo siempre, desde un principio, fui muy crítico de nuestros parlamentarios, tanto de oposición como de mi sector. Cuando empezó a pasar la pandemia, Ardi, y se lo digo al diputado, corrieron todos los diputados y parlamentarios, ¿todos para qué? Para ver cómo modificaban el calendario electoral y cómo corrían el plebiscito. Si el problema en Chile era la pandemia, ese era el problema real que había. Entonces, la gente, esas son las cosas que descomponen, que no están contentas. Aquí hay un problema, es una pandemia, y todos, sin distingos políticos, tenemos que abocarnos a eso. Dejemos, y tú, Fidel, nombraste recién que el estallido social no se ha terminado. Lógico, porque el estallido social, las demandas que se produjeron en ese estallido social, ustedes mismos no lo han solucionado. No lo han solucionado, si el Congreso es el que tiene que solucionar eso. Dijeron que iban a rebajar sus remuneraciones. Estamos hasta el día de hoy. ¿Qué austeridad vamos a tener? Hasta el día de hoy todavía no hay un proyecto de ley de eso. Entonces, y muchas otras cosas más. Entonces la gente, eso es lo que nos dice a nosotros. Eso es lo que nos dice. Entonces, no nos abocamos a veces a lo que más interesa a los chilenos. En este momento, yo soy defensor de la vida y a mí me interesa la vida de nuestros habitantes. Y voy a estar siempre por eso. Lo otro, dejémoslo de lado, pero también tiene que ir en forma paralela a ustedes haciendo las leyes y acelerando este proceso, que eso la gente lo siente. Pedro Díaz, ¿la oposición ha dado el ancho mínimamente o qué piensas tú? Bueno, a ver, para responder a esa pregunta uno puede tener distintas aristas, distintas visiones, desde el marketing político a lo que es finalmente la tributación al bien común, como objetivo final que tiene el Estado. Contestándola, te puedo decir que hoy día la oposición se ha mostrado, tal como lo reconoció el diputado Espinosa, como una entidad que viene a corregir las propuestas del gobierno, pero lo que se echa de menos es que sea la oposición la que promueva propuestas, la que levante propuestas. Hay algunas que se han presentado. Por ejemplo, Yanna Proboste respecto a lo que es el pago de los servicios básicos, pero son casos puntuales, son islas dentro del Parlamento. A nivel general, lo que se ha observado es que la oposición ha mejorado, ha intentado mejorar la propuesta de gobierno, yendo por un lado social, por un lado también del empoderamiento económico, etcétera. Pero lo que se echa de menos son las propuestas. ¿Y esto cómo se evidencia?
Se evidencia en que en un estado de crisis política, la oposición, desde el punto de vista instrumental, no ha aprovechado ni la crisis ni el estallido social para poder empoderar una figura política que pudiera aunar a la oposición de cara a un próximo gobierno. Es decir, sabiendo que estamos hablando de una pandemia, de temas sociales, de temas salud, no hay que olvidar que también esto puede ser analizado desde el punto de vista electoral. Y la ciudadanía está reconociendo que la oposición no está haciendo un buen ejercicio, no está haciendo una buena labor, porque hasta el día de hoy no se levanta una figura con un liderazgo electoral que pudiese decir, yo lo estaría haciendo mejor respecto a lo que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, sumando y restando, uno podría perfectamente decir que la oposición está al debe, porque no solamente se espera que ellos corrijan la propuesta del gobierno, sino que además levanten propuestas particulares y obliguen al gobierno a modificar muchas veces consideraciones que se alejan de lo que son los derechos sociales. Hardy, a mí me gustaría... Pasa, diputado Espinosa, pero mire, Fidel, mire, diputado, voy a preguntarle algo, mire, con lo que han sido los valores normalmente de la izquierda mundial, izquierda chilena, que lo que yo percibo, ¿dónde quedó esa izquierda solidaria? Mire, mire lo que fue el terremoto cuando fue en Chillán, 36, entiendo yo que allí Salvador Allende se enamoró de la Tene Chabuzzi, porque ambos estaban haciendo trabajo, digamos, de entrega a la comunidad. ¿Para qué hablar del terremoto del año 65, 71, en que eran jóvenes universitarios, las facultades de medicina, de enfermería, que recorrían el país, entregando lo mejor de sí? Había una actitud como de cierta nobleza, y eso hoy día no lo percibo en absoluto, diputado. A ver, dos cosas. Primero, clarificar algunos conceptos que se han emitido. Quiero compartir con Pedro lo último que planteaba. No completa toda su aseveración, pero sí lo último, cuando él plantea de que no ha habido el empoderamiento de una figura política de la oposición, lo comparto plenamente y debe ser una de las preocupaciones, no de hoy día, cuando pase, ¿no es cierto?, este fenómeno tan duro que está viviendo el mundo y nuestro país. Obviamente la oposición tiene que replantearse ese tema, pero también seamos claros, Pedro, que los canales de televisión, tú sabes en qué parada han estado los últimos meses, en donde tú prendes el televisor y haces un zapping y están empoderando a candidatos de la derecha para las futuras elecciones, como el propio Lavín, que está en todos los canales todos los días con el auspicio de los canales de televisión de nuestro país. Yo quiero clarificar algunas cosas. Yo quiero decirle a Juan, a quien le tengo mucho respeto, que cuando uno está y participa en un panel de este tipo hay que ser responsable en lo que dice. Y él ha dicho textual, recientemente, no hay un proyecto de ley sobre la rebaja de los sueldos de los parlamentarios. Yo quiero decirle que o está mal informado o está actuando de manera malintencionada. ¿Por qué? Porque primero nosotros en octubre, y tú lo sabes, Hardy, aprobamos en la Cámara de Diputados un proyecto para rebajar en un 50% las dietas parlamentarias y de los más de 10.000 cargos públicos en Chile que tienen sueldo incluso más y superiores que los propios parlamentarios, incluyendo ministros, subsecretarios y presidente de la República. Ese proyecto estuvo durmiendo, don Juan, 6 meses en el Senado, hasta que vino la pandemia y fueron las redes sociales las que hicieron que los senadores lo aprobaran a petición justamente del clamor ciudadano. Se aprobó en el Senado, Juan, y su propio gobierno, el propio gobierno que usted defiende, presentó una indicación para excluir de ese proyecto de ley a los ministros, los subsecretarios y el presidente de la República. Y eso causó un terremoto político dentro de la propia derecha, porque tuvieron que al par de horas estar sacando esa indicación. Entonces lo que te quiero plantear es que nosotros hemos cumplido con ese compromiso, Juan. Cumplimos irrestrictamente con ese compromiso. Ahora, respecto a lo que plantea Pedro, nosotros sí hemos presentado propuestas. Es cierto, se presentó, y tú lo sabes, Pedro, que el otro día la admisibilidad de un proyecto de ley, que era el proyecto para poder ver si era posible que la AFP en esta pandemia pudieran ser solidarias con los chilenos. Es decir, que pudiese retirar la gente hasta un 10%, que fue una propuesta que nació de diputados y senadores. Y la derecha votó toda en contra de la admisibilidad. ¿Qué significa eso? Que no permitieron el debate de ese proyecto de ley. No lo permitieron. O sea, en definitiva, se sigue defendiendo en esta pandemia a la AFP, que han sido las grandes ganadoras en esta crisis mundial, en desmedro de los bolsillos de los trabajadores, que han perdido entre 3 y 6 millones de pesos en estos meses. Aquí en Chile no se puede tocar, obviamente, a la AFP ni los intereses de los grandes, y cuando Juan plantea de que se pudieron haber hecho cambios profundos, quiero recordarle que la Constitución del 80, por eso es importante que, independiente que él haya dicho que el cambio de las elecciones fue algo que fuimos todos corriendo, obviamente que había que hacerlo por responsabilidad, porque elecciones, a pesar de que la derecha no quiere, y la UDI en particular no quiere que hayan elecciones para que los chilenos determinen si hay una nueva constitución o no, vamos a tener. Y es necesario, porque esta pandemia, Hardy, ha demostrado
también está cara. O sea, en definitiva, en la pandemia, la ISAPRES que hicieron, elevar los precios de los planes de la gente, de la que está afiliada. La AFP, abusando del bolsillo de los trabajadores. Y respecto a lo que me plantea para terminar, para que todos podamos intervenir, por cierto, en el tema de la izquierda solidaria, yo no sé a qué te refieres en particular, pero todos, de una u otra manera, los que nos sentimos de izquierda estamos colaborando, haciendo cosas, muchas veces colocando de nuestro propio bolsillo. Como yo te decía al inicio del programa, yo vengo de hacer una actividad que yo considero que es solidaria, con nuestra gente, con nuestros adultos mayores, de ir a los sectores rurales. Estuve ayer en Ralún, ese es un trabajo también de solidaridad social. Está bien. Mira, antes de la palabra a Pedro y a Juan Ortiz, yo me refiero a lo siguiente. Mira, la semana pasada fue muy comentado, por ejemplo, que en Portugal el jefe de la oposición de derecha hace un discurso espectacular diciendo que no obstante la diferencia que tienen con el gobierno socialista de Portugal, ellos se ponían detrás de ese gobierno para sacar adelante esta lucha contra este virus. Y no obstante la diferencia que pueden haber. Pero si nosotros... ¿Sabes qué pasa? Mientras yo lo escucho, yo no veo ninguna autocrítica por parte de usted, Fidel Espinosa. Pero bueno, después volvamos con usted, pero Juan Ortiz y Pedro Díaz, por favor. Gracias, Hardy. Fidel, yo sé que ese proyecto se presentó, pero como tú dijiste que había quedado dormido, y así fue, pues. Si la gente no empieza a reclamar, claro, queda dormido. Y el cambio electoral que ustedes hicieron, yo estoy de acuerdo, sí, claro, pero no era la urgencia que necesitábamos, no era la urgencia. Y el rol, yo partí diciendo que cada uno en el rol que le corresponde. Yo te digo, así como Ardi nos dijo que la oposición, lo que salió del Clinic, yo también tenemos un WhatsApp con nuestros consejeros, y nosotros, tanto los que somos de gobierno del Consejo Regional como los de oposición, hemos trabajado súper unidos, ¿ah? Distintamente a ustedes, como dice, que se están candidateando en los matinales y todo, y eso es verdad, eso yo no lo desconozco, pero cada uno en lo que corresponde. Yo te digo, realmente nuestro Consejo Regional ha funcionado súper bien, distintamente la posición política que tengamos, pero lo hemos hecho bien. Así que en cuanto a esa posición que nosotros tenemos en el Consejo Regional, yo creo que no ha existido. Todos han aportado lo que corresponde y hemos actuado como equipo. Pero en cambio, con lo que yo coincido con lo que tú dices, hay un desfile tremendo en los matinales. Cada uno quiere llevar a su elector a su corral. Y eso para mí no corresponde. Estamos todos en un problema, en una emergencia, que es nuestra pandemia. Y en ese sentido, el gobierno lo ha hecho bien. No así cuando fue el estallido social, que el gobierno lo hizo mal. Y yo lo reconozco. Y eso soy bien autocrítico. Eso es lo que puedo aclarar con lo que tú dijiste, Fidel. Pedro. Bueno, yo coincido con lo que dijo el diputado Fidel Espinosa. Yo jamás he dicho que la oposición no haya trabajado en forma legislativa. Di un ejemplo del Yana Proboste, pero claramente también, por ejemplo, esta propuesta sobre la AFP es un ejemplo. Lo que extraño yo es que se potencie mucho más la figura de la oposición a partir de un contexto que hay que conjugarlo. Ojo, el 18 de octubre evidenció un malestar social respecto a toda la clase política, toda, sin distinción. Desde el 18 de octubre en adelante, la oposición perdió una oportunidad de oro para poder ofrecerle disculpas a la ciudadanía por todo lo que no hizo durante muchos años. Y la pandemia reforzó esa lentitud. ¿Y por qué razón lo digo? Porque hoy día hay que conjugar el estallido social con lo que es la pandemia, producto de que muchas cosas que no se pueden corregir hoy día por la pandemia, o muchos vicios que se evidencian en la pandemia, son producto que la Constitución impide que se corrijan. Por ejemplo, la salud, el acceso a la salud, el tema de la AFP, este proyecto de ley que el diputado Espinosa hablaba, está condicionado porque hoy día es una trampa constitucional. Correcto. Por lo tanto, si yo como oposición conjugo ambas situaciones, lo que espero yo de los parlamentarios opositores es que empiecen un proceso legislativo muy activo para poder reformar la Constitución más allá de lo que puede haber respecto a un potencial plebiscito, porque no nos olvidemos que el plebiscito puede ser apruebo o rechazo.
puede dar la opción de apruebo o rechazo. Y mientras eso ocurra, eso no significa que el Parlamento debe quedar intacto, no puede hacer nada. Hoy día, si es que hay un elemento que ayuda a visibilizar los cambios constitucionales, es la pandemia. Y por lo tanto, lo que yo le podría exigir a los parlamentarios de oposición es que empiecen a realizar acciones constitucionales para poder modificar la Constitución en este espacio. Y eso es lo que yo no he visto, y no he visto ni uno. Mira, para ir matizando con algunos temas, y sigamos, Pedro Díaz, contigo. Cada país está en esta crisis, estos 190 y tantos países con esta crisis que es planetaria, global, primera vez en la historia que efectivamente una misma pandemia afecta a todos los habitantes de este planeta, que somos 7.700 millones. Los países, cada uno está aplicando distintas recetas, algunas con más o menos éxito, y finalmente los resultados se verán en el tiempo. Y Chile está aplicando lo que se llaman estas cuarentenas graduales, ¿cierto?, de entrar y salir, con algunas actividades funcionando, otras no funcionando, a diferencia de otros países que están con confinamientos totales, en fin. Pero bueno, al final se sabrá, digamos, cuál será más exitoso. Pero quiero meterme en el tema de los liderazgos para estos tiempos que tenemos. Y quiero ver que usted emita su opinión básicamente sobre el liderazgo de Jaime Mañalich. Un hombre que algunos lo han definido como el Patton, el hombre, digamos, que pone carácter, que es combustible, pero por otro lado, digamos, que es capaz de pelearse con la prensa, con los alcaldes, hasta con sus propios colegas del gabinete, pero que al mismo tiempo tiene bastantes credenciales académicas, al parecer cierto respaldo científico, porque, digamos, las cosas como son, desde el punto de vista sanitario, su estrategia al parecer estaría resultando, ¿ok? Y ojalá sea así, por el bien de todos los chilenos. Pero, ¿qué tipo de liderazgo se requieren para estos tiempos que corren? En la cual las ciudadanos requerimos certezas, cierta empatía, pero también energía, en fin. Analicemos un poco los liderazgos y particularmente también, así como recién hablamos de la oposición, el liderazgo que está generando, está aplicando en este caso Jaime Mañalich y otros más en este país. Pedro. En lo particular, yo siempre he establecido que estos apellidos que tienen los liderazgos, cuando estamos en tema político, solamente deben tributar a un objetivo específico, que es el bien común. Acá no importa si el parlamentario, el líder, el ministro, el presidente es choro con la prensa, es riguroso, no. Mientras el mensaje se conjugue con el bien común, ese liderazgo es positivo para la sociedad. Y acá, en esta pandemia, más allá de los méritos académicos y de lo que son los indicadores epidemiológicos que tenemos, yo creo que el liderazgo de Mañalich no ha sido el que tributa al bien común. Y esto es por una sencilla razón, y esta es una sencilla razón que no tiene nada que ver con un elemento de rigurosidad académica o científica. Tiene que ver con darse cuenta con lo que establecen distintos países que están atendiendo la pandemia y lo que dice la OMS, que es muy sencillo. Nadie sabe si aquella persona que está recuperada sigue contagiando. No se sabe porque los estudios, es una pandemia nueva, es un virus nuevo, se está analizando y se requieren análisis clínicos que van a durar meses para poder decir certezas. Por lo tanto, acá lo único cierto es que una persona que está contaminada contagia. Lo que no se sabe es si que esa persona, pasada los 14 días, sigue contagiando. Y por lo tanto, cuando uno escucha al ministro Mañalich decir que una persona que está recuperada no contagia y lo dice de una forma tan férrea, lo único que está haciendo es invitar a que esa persona que ya cumplió con los 14 días salga a la calle y está potencialmente bien, podría contagiar. Ese liderazgo no es riguroso. Pero convengamos que los niveles de letalidad en Chile han sido bastante bajos. Convengamos que al parecer, digamos, esta estrategia que él está aplicando, o que, bueno, que el gobierno, el Estado está aplicando, al parecer está dando resultados. Harry, yo no discuto los indicadores. Tú lo comparas y objetivamente estamos muy bien respecto a otros países. La pregunta es, ¿con qué certeza yo puedo reafirmar que esa acción es correcta? Solamente con el indicador. Pero académicamente, desde el punto de vista epidemiológico, no hay ninguna evidencia de que lo que se está haciendo en Chile es correcto. Parece ser ensayo y error y está funcionando. Así, claro. Juan Ortiz. Hardy, mira, yo voy a discrepar un poco acá con el profesor. La parte netamente médica yo no me voy a meter porque no soy médico, no tengo esa experiencia. Pero en cuanto al liderazgo del ministro, yo creo que él lo ha hecho bien. Y todo funcionario público, todos los que estamos en esto de la política, siempre vamos a estar en un escenario donde nos van a criticar, nos van a estar mirando siempre, ¿ah?
pero el ministro tiene su personalidad. Él yo creo que la parte médica lo ha hecho súper bien y también en la parte comunicacional. Él tiene su manera de ser. ¿Ah? Si para qué cuestionamos cómo es cada persona, lo que tenemos que valorar es cómo ha llevado él esta pandemia y lo ha hecho súper, súper bien. Si, su carácter, su personalidad es como cualquier otro ciudadano, como usted, profesor, como la puede tener Fidel, como la tenemos, como la tiene Harry. Todos somos distintos, pero aquí lo que hay que valorar es cómo él ha guiado esta pandemia con normas, con reglamentos, que a no todos nos gustan, pero hay que acatarlo. Y en eso yo encuentro que el ministro lo ha hecho bien. Y también de repente conversando, echando la talla, si al ministro lo siguen acosando y mosqueando como en la jerga popular, él capaz que diga hasta acá nomás llego y me voy para mi casita. ¿Ah? Pero yo encuentro que él en su posición de ministro de Salud lo ha hecho súper bien, Juan, con todas las críticas que puede tener cualquier persona, la acepto. Sí, Juan, yo en ningún caso hablé de la personalidad del ministro criticándolo, yo al contrario, dije que él podría ser choro, todo lo que sea. El cuento es que yo lo que le pido a un líder político que sea riguroso respecto a lo que él dice, porque eso genera consecuencias sociales. Entonces, hoy día estamos apostando. ¿Puede dar un ejemplo de eso, Carly? Diputado, sí, un ejemplo de lo que dice el profesor Díaz Polanco, porque no sé si ustedes están en conocimiento de que el primer infectado de la provincia de Palena, que era un patrón de lancha, estuvo grave en el hospital de Puerto Montt. Salió del hospital de Puerto Montt, pasó la gravedad, gracias a Dios, y después estuvo en recuperación algunos días. Hardy, no sé si me escuchas bien. ¿Me escucho bien? Estuvo en recuperación en el Hotel Don Vicente, que gentilmente la familia Moza puso a disposición de la comunidad, lo cual me parece que es un buen gesto del empresariado, porque esta pandemia también nos ha mostrado las dos caras del empresariado. El empresariado que ha sido colaborador y el empresariado que se ha aprovechado de la pandemia para hacerse más rico. Entonces, este trabajador, Pedro, para que ponga atención a lo que voy a decir, porque va en la línea de lo que tú planteas, lo dan de alta del Hotel Don Vicente, se vuelve a Palena, y resulta que cuando está en Palena le dicen, señor, su examen que se hizo ayer salió positivo de nuevo. Y hoy día anda desesperado todo el servicio de salud buscando a todos los que fueron con él en ese viaje hacia Palena. Y justamente a esa rigurosidad creo que se refiere el profesor, que no se ha sido riguroso. Entonces, cuando don Juan Ortiz, nuestro consejero regional, plantea, esto no es un tema del carácter o no de Mañalich, todos lo conocemos, yo lo conozco y le conozco las cosas positivas y también conozco su lado más soberbio. Cuando fue ministro en el primer gobierno le fuimos a pedir transversalmente, parlamentario de todos lados, que tengamos un hospital para Puerto Vara, casi nos pegó un portazo en la nariz y nos dijo que Puerto Vara no necesitaba un hospital, porque estaba a 20 kilómetros de Puerto Montt. Y en esta pandemia, el ministro ha cometido errores garrafales que cualquier otro presidente le hubiera significado su salida. No solamente el tema de lo que aquí ha planteado el profesor Díaz Polanco, sino que también el error garrafal de los ventiladores mecánicos, pues. Eso fue una mentira gigantesca. El 19 de marzo, él en una conferencia de prensa de todo Chile dice que los chinos van a donar 1000 ventiladores mecánicos y con eso se suplía prácticamente toda la crisis que puede venir en los próximos días, porque por más que Hardy está muy auspicioso, me parece que esté bien en lo que plantea, que las cifras dan augurios positivos para el país respecto al continente, lo cual me parece que está muy bien. El pic de los contagios, Hardy, se cree que va a ser en los próximos 15 días y yo creo que esa va a ser la principal medición que va a tener el país. Espero que al ministro le vaya bien, porque si le va bien al ministro le va a ir bien al país en esta crisis, pero él tiene que tener una actitud un poquito más sigilosa, un poquito más de diálogo, porque cada vez lo vemos enfrentándose con los alcaldes de su propio sector político y con otros sectores. Sí coincido con Juan, para terminar esta idea, con Juan Ortiz, en que lo principal hoy día es la vida de las personas. Las economías se recuperan, como lo dijo el presidente Alberto Fernández de Argentina. La vida de las personas nunca se va a recuperar. ¿Y sabe qué, don Juan? Creo que el gobierno se está apresurando con el regreso a clases. El gobierno se está apresurando con esta nueva normalización de querer reabrir los centros comerciales, porque las presiones del mundo empresarial son tremendamente gigantescas para que se vuelva a la normalidad. Y eso me parece que es peligroso cuando aún no llegamos al pic de los contagios, Hardy, y esa es mi preocupación como parlamentario, y nosotros vamos a garantizarle a nuestros profesores, alumnos, asistentes de la educación
y manipuladores de alimentos, que en el tema educacional no vamos a permitir un regreso a clase mientras haya peligro de que haya mayor cantidad de contagios en los centros educacionales de nuestro país. No, sí, yo cuando me refería a diputado, yo no es que sea optimista, o sea, lo que yo digo es lo siguiente: cuando en la región de los lagos, después de ya casi 40 días con el primer infectado, tenemos una cifra de 420 y tantos, en los últimos días, de las 30 comunas, en 27 no han habido casos nuevos, en 27 de las 30 no han habido casos nuevos en los últimos días, sin duda para decir, hey, algo bien estamos haciendo, y por eso el distanciamiento físico es fundamental, el confinamiento, si finalmente estamos aplicando viejas recetas de allá de la peste negra del año 1357, ¿cierto? Cuando esta famosa palabrita cuarentena significa 40 giorni, que se obligó a los barcos en Venecia que estuvieran 40 días afuera en la bahía esperando, cuando ese tiempo eran las ratas las que transportaban, ¿cierto?, la peste negra. Lo que yo quiero decir es que es una buena cosa que en el sur de Chile estemos exceptuando Osorno, porque además en el caso de Osorno, diputado, allí hubo muy responsable mucha gente. ¿Cómo? Lo de Osorno fue una irresponsabilidad que provocó tantos contagios, porque hubo reuniones masivas que debieron haberse evitado. Pero sigamos con el programa, estamos haciendo agenda abierta. Hardy, mira, para cerrar el tema del ministro, yo creo que si se hace un balance, porque de su gestión, yo creo que es positivo. Errores, se van a seguir cometiendo errores. Si el equipo que está, hay mucha gente que ya también que de salud que está cansada, ellos han trabajado en forma, pero ya no es 24/7, o sea, es esa parte de la administración pública, los funcionarios también son seres humanos y están cansados. El retorno, como dijo acá, yo antes de ir a eso, quisiera con el profesor, la parte científica y técnica, yo sé que usted la maneja súper bien por su calidad de académico, pero también, o sea, cuando empezó esta pandemia se dijo que iban a haber tantos infectados, se dijo que el pic iba a ser a principios de abril, y no fue así. Ahora están diciendo que va a ser fines de abril, principios de mayo. Ojalá que no ocurra, pero eso es incierto. Nadie, ni siquiera las universidades han hecho un pronóstico certero de esa posibilidad. Y el retorno, como dice el diputado, de volver a clases, de volver a reactivar la economía, yo creo que, como todos hemos dicho, nos tenemos que empezar a acostumbrar a vivir con esta pandemia y dar todos los resguardos posibles. Y yo te quiero también, diputado, poner un caso. Cuando se llamó a que los funcionarios públicos volvieran a trabajar, y hubo un revuelo de la ANEF tremendo. Yo respeto mucho a los funcionarios públicos, como hay en todas, hay funcionarios buenos, hay funcionarios medianos, hay de todo, pero así como la empresa privada está trabajando y está abasteciendo a nuestra población, porque todo lo que se está hoy día consumiendo es gracias a la empresa privada, no a los funcionarios públicos. Y ahí volvemos a lo mismo. Hemos hablado de igualdad, siempre estamos hablando de igualdad. Entonces, hay trabajadores de primera y segunda categoría. ¿Por qué? Porque el funcionario público, el día 30, recibe su sueldo sin ningún descuento, sin nada. Pase un terremoto, pase un tsunami, haya lo que haya. Mientras que el trabajador privado no está en esas mismas condiciones. Entonces, ahí no hay una igualdad. Yo soy súper respetuoso de los funcionarios públicos, pero miremos las cosas también en forma igualitaria. A ver, buen tema, buen tema para los dos, para Pedro Díaz y para Fidel Espinosa, que efectivamente, más allá si se dijo bien o se dijo mal la semana pasada, finalmente la reacción de la ANEF acusando que era un gobierno criminal, en fin, ¿se acuerdan? No sé si fue los dirigentes de la ANEF o de los colegios profesores. Hablemos sobre el tema que está planteando Juan Ortiz. Pedro. Diputado, vale. Primero, Juan, que usted hace una diferencia entre el trabajador privado y el trabajador público, diferencia que está dada por la ley, ¿vale? Pero no obstante eso, no hay que olvidar que el trabajador público, el funcionario público, independiente a todo, es persona. Carabineros, Fuerza Armada, todos son personas. Y por lo tanto,
a todos los funcionarios públicos y al funcionario y al trabajador del sector privado le alcanzan los derechos humanos, ¿vale? Nuestra Constitución establece en el artículo 19, número 1, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, y en el 19, número 9, el derecho a la salud, a las personas. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de trabajador privado o trabajador público, lo que primero tenemos que entender es qué es lo que protege a ellos como personas, que son los derechos fundamentales. Por lo tanto, exponer a un riesgo innecesario, porque hay personas que sí tienen que trabajar en el Estado, las Fuerzas Armadas, los carabineros, tienen que estar, los que abastecen, tienen que estar, el funcionario público que presta servicios fundamentales, tiene que estar, pero el resto de los funcionarios públicos que pudiesen hacer un trabajo telemático, ¿por qué exponerlo? Ellos son personas, igual que el privado, y por lo tanto los derechos humanos acá no encuentran distinción si es funcionario público o si es funcionario de una empresa privada. El Estado, el Estado como principal promotor del bien común debiera considerar esa circunstancia y por lo tanto no debiera promover la vuelta al trabajo en forma paulatina, colocó esa cápita, colocó... Gradual fue el concepto. Gradualmente, de los funcionarios públicos. Lo que hay que primero analizar ¿es necesario que ciertos funcionarios públicos estén? Sí, estos sí. Otros no, porque son personas que hay que protegerlos. Al principio dije eso, con las debidas protecciones y todo, pero hay que volver, sí, porque hay mucha gente que necesita de los servicios públicos. Don Juan, y esa es la gente más vulnerable. Don Juan, toda la comunidad necesita los servicios públicos porque si no lo necesitara, sería casi evidenciar que le estamos pagando plata a chilenos que no están haciendo nada. Los bomberos están preparados para apagar incendios. Las Fuerzas Armadas preparadas para la guerra. Los funcionarios públicos están para atender al público. No están cada uno en el rol. No están para atender al público. Y la empresa privada... La empresa privada para producir y generar trabajo. Cada uno somos parte de esta sociedad y contribuimos con lo que nos corresponde. Juan, no nos confundamos. Hacemos sociedad. No nos separemos. Sí, no nos confundamos. Todos somos seres humanos. Juan, el funcionario público no está para atender al público. El funcionario público y el servidor público están para tributar al bien común. No nos confundamos, son dos cosas totalmente distintas. Es cosa de ver las oficinas públicas cómo están en todas las ciudades, atendiendo a media máquina y las filas que hay de cuadras y cuadras. Antes de darle la vista, es una realidad. La palabra al diputado Espinosa, o sea, que para recoger lo que plantea el consejero Juan Ortiz, es que cuando el lunes supuestamente comenzaba el trabajo gradual, uno fue testigo de miles de personas, cientos de personas fuera de la oficina pública. ¿Por qué, Pedro Díaz? Porque al final la gente más humilde es la que concurre normalmente a la oficina pública. Porque la persona que tiene recursos. Cardi, diputado Espinosa. No sé si me escucha, yo creo que hay una confusión en lo que se está planteando. Porque nosotros no está. Primero, el funcionamiento de los servicios públicos tiene que seguir ocurriendo. Eso nunca nosotros hemos dicho que se cierre la oficina pública. Primera cosa. A mí me preocupa, me alegra mucho la preocupación de don Juan, por ejemplo, el tema de los funcionarios públicos. Quiero, aprovechando que está en Frutillar, contarle que los funcionarios públicos de la Municipalidad de Frutillar están sufriendo mucho, porque no les pagaron su sueldo y tienen la municipalidad quebrada en esa comuna. Me preocupa bastante por ellos, porque ellos también tienen que pagar cuentas, ir al banco, todo eso. Pero en fin. En Puerto Montt también pasa lo mismo, también el municipio de Puerto Montt está con el mismo problema. Y donde ello ocurra, tienen que pagarle a sus funcionarios públicos y gastar bien la plata de todos los chilenos. Pero mira, en el tema yo estoy aquí 100% de acuerdo con lo que planteó la NEF Hardy. Aquí no se ha dicho que los servicios públicos dejen de atender, porque comparto plenamente lo que dice Juan, lo que dice Pedro y tú mismo, Hardy, que cuando los servicios públicos no funcionan, el que más sufre es justamente el ciudadano, que tiene que ser objeto, ¿no es cierto?, de prestaciones de servicio en esos servicios públicos. Pero lo que no puede ocurrir, no sé si Juan está al tanto o no, que por ejemplo INDAP, un servicio público que tiene miles de personas en todo Chile, que ya ha tenido contagiados al interior de su servicio en algunas regiones como en Talca, le hagan firmar, no sé Pedro si está al tanto, le hagan firmar una declaración jurada a los funcionarios en donde tienen que decir que no padecen ninguna enfermedad y que por lo tanto están aptos a volver al trabajo. Eso es un acto no solamente inhumano, es un acto absolutamente contradictorio a la propia legislación chilena, que establece en una ley específica que usted, ni nadie puede saber la enfermedad que usted padece. Entonces usted no tiene por qué en una declaración jurada decir yo estoy sano o estoy enfermo,
para reintegrarme, ¿no es cierto?, a mis labores. Yo considero que ese tipo de situaciones no las podemos permitir. Comparto el criterio que plantea Juan. Hay miles de funcionarios públicos que cumplen una labor espectacular. Hay otros que son, ¿no es cierto?, mucho más lentos en sus labores, pero son los menos. Lo importante es que protejamos a la mayoría. Y si eso significa un regreso gradual, bienvenido sea, pero no exponer a miles de funcionarios públicos a que se puedan contagiar y que esos contagios generen situaciones como la que está viviendo Osorno hoy día, en donde por reuniones que pudiesen haberse evitado, hoy día tenemos una cantidad de casos que no hubiéramos querido en esta región. Hubiéramos sido la mejor región de Chile, quizás, si hubiera ocurrido lo de Osorno. Por lo tanto, 100% de acuerdo con lo que han planteado ellos, y señalar, Juan, que en el tema de la empresa privada es distinto. Es muy distinto, porque allí opera la presión. Si no llegas a trabajar, pierdes el empleo simplemente, y eso está ocurriendo en muchos lugares. Las empresas salmoneras hoy día se han puesto, por suerte, ¿no es cierto?, muchas de ellas, no todas, pero algunas se han puesto del lado de los trabajadores en esta pandemia, colaborando. Me parece bien porque ellos se han enriquecido con nuestros recursos naturales, con nuestra gente, pero hay otros que no han estado a la altura también en la región. Hay algunos que se están, Juan, Pedro, se están, y Hardy, hay algunos grandes empresarios, porque la ley de protección al empleo que creamos en el Parlamento fue a proteger a los pequeños y medianos empresarios, y hoy día hasta los casinos de juego se están adscribiendo a esa ley. Ripley, Falabella, las grandes empresas que tienen externalizado gran parte de sus trabajadores, al tener menos de 199 en planta, se están adscribiendo a una ley que no era dirigida a ellos, que era dirigida a las pymes y a los medianos empresarios, que son los que más están sufriendo hoy día, a los que tenemos que ayudar de verdad. Bueno, Fidel, comparto plenamente contigo. En toda orden de cosas hay empresarios buenos, hay empresarios malos, hay políticos, hay diputados buenos, hay senadores. Eso es así en la sociedad. ¿Ah? Eso es así, lo comparto. ¿Ah? Pero por eso ustedes tienen que también hacer las leyes súper buenas y rigurosas. Estamos en una sociedad donde tiene leyes, tiene reglamentos y hay que hacerlo funcionar. Esta ley de protección al empleo era buena, pues. Pero lo que pasa es que le buscan la letra chica. Por ejemplo, la ley de protección al empleo decía que todas aquellas empresas que tienen más de 200 trabajadores quedan excluidas de los beneficios. Pero resulta que te das cuenta de cómo Ripley, tú dices, pero Ripley tiene menos de 199 trabajadores en todo Chile. Tienen un montón de RUT distintos, y entonces por lo tanto se pueden ir adscribiendo a las leyes. O sea, se le busca siempre la quinta. Está pasando en un club deportivo más grande de Chile también. También, con lo Pero ¿sabe, diputado Espinosa? Una mano al corazón. Si le preguntáramos a los chilenos si ellos sienten que los funcionarios públicos o las oficinas públicas lo atienden bien, yo no sé cuál sería la respuesta. Yo no estoy tan de acuerdo con usted en que la gente tiene una buena valoración de los trabajadores públicos chilenos. Nada en esta entrevista hoy día conmigo, nada. La respuesta es negativa, Hardy. La respuesta de la ciudadanía respecto a la calidad de atención es muy mala. Es muy mala, pero es muy mala, primero porque hay poca especialización de los funcionarios públicos, y segundo porque muchos funcionarios públicos que están de planta entienden que el trabajo lo tienen a perpetuidad y por tanto se olvidan del principio de servicialidad y del bien común. Ese es el punto, profesor. Ese es el punto. Ahí te digo con el clavo. No puede ser que un funcionario público tenga asegurado para toda su vida ese trabajo. Ahí yo discrepo un poco. No puede ser. Usted dio ahí en el punto. ¿Por qué no tiene los mismos beneficios uno que está en la empresa privada? Son legislaciones distintas. Lo que pasa, Juan, es que lo que se espera es que el trabajador público, el funcionario público, el servidor público, trabaje para el Estado y no para el gobierno. Entonces, si se le da esa inestabilidad, cada 4 años perfectamente podría haber una rotación completa de los cargos. Por lo tanto, se busca cierta estabilidad en el empleo. No obstante ello, las personas se achanchan, como se dice en el fútbol, y se olvidan de que ellos tienen que honrar a lo que es el bien común. Y finalmente terminan haciendo una pega de mínimos. No obstante ello, y volviendo a lo que era el tema que Hardy estaba planteando, a mi entender, el servicio público siempre tiene que estar operativo para satisfacer las necesidades públicas y sociales, siempre. En eso lo dijo el diputado Espinosa completamente. No obstante, hay que entender que el funcionario público es persona y también a él se le deben reconocer los derechos humanos. Y por tanto, arriesgarlo innecesariamente a que se contagie o que él sea un vector de contagio, me parece que va en contra del bien común y debería analizarse caso a caso, servicio por servicio, la posibilidad del reintegro en forma paulatina. Está bien, pero ¿sabes qué? Mire, yo quiero plantear la siguiente lista, porque tiene que ver, a mí me preocupa mucho
cómo se cuida el lenguaje en estos tiempos de pandemia, en la cual lo que reina es la incerteza, la duda, el temor, en fin, la incertidumbre. Porque cuando el gobierno, equivocadamente o no, plantea el tema retorno gradual o con el nombre que le hayan puesto, lo que se percibió por parte del sector público, los trabajadores, fue el lenguaje de una agresividad, era como hacer muy agresivo, como hacer un punto político con el gobierno. No sé si me explico lo que quiero decir, porque efectivamente uno tiene la percepción de que lo que ocurrió a partir del 18 de octubre hoy día está solamente en suspensión con la pandemia, y cada vez que puede haber una oportunidad se hace un punto político. ¿Me explico? ¿Es lo que estoy diciendo, Pedro Díaz, Juan, los diputados? Sí, sí, claro. O sea, el lenguaje es importante para los tiempos, pero mire, cambiemos un poquito la región. Hablemos de la región de los lagos, 800, ¿cuántos? 900.000 habitantes, 30 comunas, tenemos intendentes, tenemos 16 consejeros, alcaldes de distintos partidos. ¿Cómo está la conducción regional? ¿Hay trabajo con los alcaldes? Porque los alcaldes en esta ocasión están jugando un rol muy, muy, muy importante, muy gravitante, como también se vio a partir del 18 de octubre. Primero, consejero Juan Ortiz, ¿hay un trabajo mancomunado? ¿Hay una mesa de integración con todos los actores políticos y sociales de la región? Sí, mira, el intendente permanentemente está en contacto con los alcaldes, y ellos, como se dice aquí, la frase tan usada, ellos son los de la primera línea. Ellos son los que tienen el catastro de todos los habitantes que están viviendo esta desgracia de la pandemia, y nosotros los recursos que estamos asignando se van a hacer a través de los municipios. Entonces, ellos juegan un rol muy importante acá en la región, y eso se está haciendo así, coordinando con los municipios. Yo creo que ellos son los que están en la primera línea. Diputado Espinosa, ¿cuál es su evaluación de la gestión regional, del liderazgo regional? Mira, yo cuando fue la crisis, lo que ocurrió en Osorno, yo le tiré muchas flores en todos los medios a la Seremi Scarlett Mola, porque yo dije que la crisis de Osorno lo hizo súper bien. Pero aquí han habido, sin el desconocimiento, porque seamos claros, las dos barreras sanitarias que tienen o que existen hoy día, que son la de Chiloé y la de Osorno, la de Chiloé nació de la propia ciudadanía chilota, que fue la que pidió y exigió al gobierno que haya una barrera sanitaria que ha sido exitosa. Hay que reconocerlo, porque la cantidad de casos que hay en Chiloé es bajo para lo que pudo haber tenido hoy día esa importante provincia. Ahora, desde ese punto de vista hay que también sacarle sus méritos a la Seremi, que ha jugado un rol importante, a pesar de que se han cometido errores en las resoluciones que han salido. Juan, tú que estás en Frutillar tienes que haberte dado cuenta que el fin de semana pasado hubo un caos, porque hubo una resolución que decía que nadie podía moverse de una comuna a otra. Sí, entonces la gente empezó a hacer fila y fila en Carabineros pidiendo salvoconducto. Ese fue un error que tuvo que salir el general Eguía a rectificar. Entonces han habido errores, siempre en una crisis van a haber errores. Yo creo que hay que reconocer que aquí las cosas se han hecho bien. Ojalá, Juan, que esos recursos que ustedes han destinado, que son millonarios, no lleguen siempre a los mismos de siempre, que son los más... Sí. Es cierto, pero la gente, ¿qué nos dice? A veces hay duplicidad, eso tiene razón. Hay que tener mucho cuidado, que haya harta fiscalización, porque la gente, ¿qué nos dice? Claro, el 40% más vulnerable recibe todos los beneficios, y está bien que así sea porque los necesitan, pero hay un segmento importante que no está dentro del 40% y que muchas veces queda fuera de una ayuda que puede ser importante. No lo digo solamente por los recursos de ustedes, lo digo también en términos generales. Fíjate que en Chile, Hardy, hay más de 100.000 personas que trabajan en la movilización colectiva, por ejemplo. Los colectiveros juegan un rol importantísimo en Chile, pero no está. La ministra Hood no los quiere incorporar en la ley para ir en ayuda de ellos. Pedro, ellos han dejado de percibir el 80% de sus ingresos. Y hablo en nombre de todos los colectiveros de Chile. Así es, ¿no? Entonces a ellos también hay que incorporarlo, hay que hacer un esfuerzo, Juan, como gobierno ustedes, para que incorporemos a esos sectores de informalidad que por año, porque ellos muchas veces no tienen la posibilidad ni siquiera de autoimponerse. O porque son choferes y porque tienen que vivir de una cuota que tienen que pagarle al dueño del auto diariamente. Entonces tienen que estar incorporados en la ayuda de la pandemia, porque esto no ha ocurrido en un siglo, repito, y hay que ayudar a ese tipo de sectores informales como ellos, los suplementeros, en fin, tanto otros. Ojalá, y lo felicito por eso, que se hayan puesto de acuerdo como gobierno regional para ir en ayuda a los municipios. Lamentablemente los perjudicados han sido las organizaciones sociales que no van a tener proyectos este año, pero bueno, yo creo que ellos han comprendido de qué se trata. Y diputado, ¿y el rol de los alcaldes, cómo lo evalúa usted de los alcaldes de la región? Yo diría que en términos generales ellos han tenido distintas iniciativas. Transversalmente alcaldes de derecha, de izquierda, de centro han tenido mecanismos diferentes de enfrentar la pandemia. Algunos se han excedido, algunos están sacando ordenanzas municipales
que quieren pasar por sobre los decretos ministeriales. Y están diciendo, por ejemplo, las atribuciones. Por ejemplo, están diciendo que si alguien anda en la calle sin mascarilla, van a ser multados. Y yo considero que eso es ilegal, porque en definitiva lo que debe primar es la resolución que sacó el Ministerio de Salud, que dice que en el transporte público y en los lugares públicos cerrados se tiene que usar obligatoriamente la mascarilla, pero no en la calle. Entonces están multando a gente en algunas comunas por aquello, yo creo que eso no corresponde. Eso ya es un exceso. ¿Eso es lo de Las Condes? Las Condes, está ocurriendo aquí en la región, en Río Negro, en Purranque, en varias comunas. Yo creo que sí, están ocurriendo situaciones. Hay un protagonismo de cada alcalde que quiere imponer. Pero quiero sí reconocer que cada alcalde, independiente de su color político, igual en esta pandemia se ha puesto con su gente y han ayudado y colaborado, ¿no es cierto?, para que de una u otra manera cada comuna enfrente esta pandemia con todo el impulso que desde los municipios, de la gestión local se puede hacer para ayudar a sus ciudadanos. Por eso es importante que le ayude que ustedes como gobierno regional, Juan, van a brindar, también pase por los municipios, que sea obviamente equilibrado y transversal para todos, y que además al interior de los municipios haya fiscalización para que no pase lo que tú decías recién, que haya una duplicidad de familias que son beneficiarias por una u otra vía y se deja fuera gente que sí lo necesita también. Es así, es así. Quiero hacer un punto de lo que son las realidades locales. El día atrás yo entrevisté al alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia. Entonces le decía, ¿cuál es su principal preocupación? Y me impactó mucho que la preocupación de San Juan de la Costa era poder comprar 4.000 quintales de harina. Y eso lo digo porque efectivamente, a propósito de lo que ustedes están diciendo, que cada alcalde tiene sus preocupaciones, y tal vez de Santiago no se ve, ni siquiera se le ocurre pensar que en las comunas sureñas comprar quintales de harina es tan importante. Porque una cultura. Pero tiene que ver también porque son comunas que la van a pasar muy mal, municipios que la van a pasar muy mal porque están gastando recursos que no tienen, no todos tienen los recursos como, no sé, Puerto Montt, Osorno o Las Condes, y las comunas chicas van a vivir un periodo también de mucha precariedad económica, ¿no? Claramente, y además el tema de la harina que tú planteas es un tema cultural, como decía yo. O sea, aquí la gente acostumbra, obviamente, a comprar sus quintales de harina para todo el invierno, y en esta crisis también algunos empresarios vinculados al tema de la harina se han excedido también en subir precios, o sea, no teniendo en consideración la pandemia que estamos viviendo. Pero en términos generales yo encuentro positivo cómo se han actuado la autoridad acá en la región, Jardín. Muy bien. Yo quiero ir cerrando. Efectivamente estamos volviendo a una nueva normalidad, ahí iremos viendo cómo funciona. Estamos cerrando la última semana ya de abril. Este domingo inicialmente iba a haber un plebiscito, pero bueno, quedó postergado para octubre. Estamos haciendo televisión en tiempo de pandemia. Tendremos lluvia, tendremos que cuidarnos mucho. Yo quiero empezar a despedir a Pedro Díaz. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente este fin de semana. Bueno, siempre un placer. Ojalá las cuotas, los enfermos, los infectados y las muertes bajen al punto cero lo antes posible. Así que acá a la distancia le mando un abrazo al diputado Fidel Espinosa, en Concepción, al consejero Juan Ortiz y obviamente a ti, Hardy. ¿Estás haciendo clase, Pedro, por teledistancia? Sí, comenzamos con los mechones el día lunes pasado, así es que una modalidad novedosa. La universidad ha tomado los resguardos para que ojalá todos los muchachos que tienen problemas de conectividad puedan resolverlo a través de becas que se entregaron, así es que por lo pronto esta semana ha funcionado muy bien. Muchas gracias, Pedro. Juan Ortiz, gracias por estar con nosotros, que tenga un buen fin de semana, tienes que cuidarte harto, sé que estás viviendo por Frutillar, dejaste tu ciudad natal, ¿ah? No, le dije al alcalde, a Egerboy, le dije, alcalde, cuando mi ciudad sea la que todos esperamos, voy a volver a Puerto Montt. Por el momento todavía no. Pero quiero dar un mensaje, se ríe Fidel, quiero dar un mensaje a todos, que cada uno aporte en lo que le corresponde en su rol para que salgamos de esta pandemia. Aquí debemos estar todos unidos y como chilenos somos muy solidarios y esto es lo que quieren todos, que nos vean a todos juntos para vencer esta pandemia. Así que me despido también de Pedro, de Fidel y de ti, Hardy, gracias por haberme invitado y un saludo también a toda la gente que nos está viendo en tu canal. Muchas gracias, Juan Ortiz, más conocido como Chan Ortiz. Diputado Espinosa, gracias por estar nuevamente con nosotros. Así que usted entendió que estamos en polos opuestos.
Yo tengo plena claridad que usted en cada programa elige a uno de sus invitados para contradecirlo en todo. Hoy día yo fui el seleccionado. Pero no obstante eso, gustoso haber podido conversar con todos ustedes y comparto lo que dice Juan, más allá de nuestras posiciones políticas, lo importante hoy día es que trabajemos todos por Chile y por pasar esta crisis, como muy bien lo plantea Pedro, que es lo más importante, las vidas humanas por sobre la economía se recuperan, las vidas humanas jamás. Un abrazo grande, Hardy, y gracias a Vértice por la invitación. Sí, queremos despedir a Pedro Díaz, Juan Ortiz, el diputado Espinosa y a ustedes, estimados televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, estamos haciendo televisión en tiempo de pandemia para hablar de política, para hablar de economía, pero sobre todo para hablar del sur de Chile, este querido sur. Y me gustó mucho hoy día el estilo de conversación de nuestro entrevistado, porque a pesar de la diferencia, debemos demostrar especialmente a la gente del sur que hemos vivido terremotos, el más grande de la historia, hemos vivido erupciones, hemos vivido distintas crisis sanitarias, pero finalmente la gente del sur debe sacar lo mejor. El sur de Chile, que estamos acostumbrados a la adversidad, en estos tiempos debe sacar lo mejor de nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos estar todos los fines de semana con ustedes, acompañarlos a hablar también de política, porque no todo es virus, no todo es COVID-19. Y son tiempos en los cuales debemos sacar lo mejor de nosotros. Muchas gracias, estimados televidentes, y a todos ustedes que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho, que la única manera de ganarle a este virus que hace ya anda rondando todo el planeta. Gracias y chao, hasta luego.